doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 45 del Código Penal, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien en vida fuera Fernando Báez Sosa, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales con más el pago de las costas procesales. Artículos 5, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Bien, estamos acá en el segundo bloque de este programa Otras Voces, siendo las 9:41 y ya hacen 29 grados 4, así que a prepararse, a protegerse del calor, ¿no? Con este día, con las recomendaciones que estuvimos dando. Bueno, este editorial sí tiene como objetivo aclarar algunas cuestiones de este caso que fue resonante, ¿no? Durante este último mes. Estuvimos todos pendientes. Estuvimos pendientes también porque por la difusión, por la gran difusión que se le dio a este caso ocurrido el 18 de diciembre del año 2020, o sea, hace 3 años, el homicidio el asesinato de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en manos de estos jóvenes, los rugbyers, ¿no? Que eran, los rugbyers, los acusados y ya culpables, ¿no? del homicidio, porque ya se dictó la sentencia. Y hacer una crítica quizá de todo no digo nosotros, yo estoy de acuerdo con que estas cuestiones tienen que ser cubiertas. De hecho, nosotros constantemente cubrimos casos judiciales para que las víctimas tengan su lugar, su espacio de difusión, para que no se olvide, para que esté presente siempre el reclamo de justicia, pero aquí, desde los medios también, en algún punto, más allá del pedido de justicia, se mediatizó de tal punto el tema, que ya del paso de la justicia parecía un pedido de venganza. ¿Por qué lo digo? Primero, instalar verdades como ciertas, que si uno realmente piensa el derecho, y en mi caso, bueno, ejerzo el derecho, quizá las cosas no son tal así. Por ejemplo, asumir que justicia solamente es perpetua, y hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué digo? Porque no siempre justicia es perpetua. Para que un acusado de un homicidio tenga una pena perpetua, se tienen que dar circunstancias determinadas. Que si se dieron en el caso o no, están los fundamentos del fallo. Yo el fallo lo leí, la sentencia tiene como 160 hojas. Voy a ponerme a hablar del fallo en particular, decir, bueno, lo que no me parece, este es el mensaje que quiero dar a raíz de todo esto, ¿no? De cómo se mediatizó el asunto. Me parece que no se puede festejar, si bien es necesaria la justicia, lo que no se puede festejar una condena como esta. Porque, y esto no es para decir, no pasa nada, son chicos buenos, son chicos que se equivocaron y tienen que estar impunes. No, tienen que tener su castigo. Pero festejar, y esta es mi opinión, esto me hago cargo personalmente de mi opinión, ¿no? Pero festejar que jóvenes de 22, 23 años vayan a pasar toda la vida presos. Porque ¿qué diferencia hay? Yo tengo una postura. ¿Qué diferencia hay entre una cadena perpetua? Bueno, cadena perpetua no es prisión perpetua, ¿no? Entre una prisión perpetua y una pena de muerte. Está bien, uno puede decir, y es también es terrible lo que pasó, a estos padres le arrebataron un hijo. No hay manera de uno, por más que quiera y por más que uno tenga toda la empatía, uno no puede, porque si uno no pasó por esa situación, es imposible, por más que uno sienta empatía por esos padres, estar en ese lugar, porque uno no está en ese lugar. Y realmente la verdad que creo que los padres de Fernando tuvieron una templanza, ellos nunca pidieron venganza, tuvieron una... siempre acudiendo a la justicia, ¿no?
Pero el tema de lo que se agitó en los medios, por ejemplo, las notas que se trataban sobre a dónde iban a ir los rugbyers, que iban a ir a Sierra Chica, hacerle una nota al líder de los 12 apóstoles opinando sobre lo que les esperaba a los rugbyers. O sea, una persona que formó parte de un motín donde se descuartizaron personas. O sea, y esas son notas amarillistas. Y que esa persona diga, no, lo que les espera ahí, bueno, finalmente parece que no van a Sierra Chica, sino que van a estar en un penal de Campana, que es para jóvenes adultos. Y entender que... Y se habla mucho también de la pena ejemplar, ¿no? De que esto tiene que ser un ejemplo para los jóvenes. No se ejemplifica con el Código Penal. Y ahora lo vamos a hablar con el próximo entrevistado, que vamos a hablar del caso Lucio Dupuy. Un caso horroroso, que realmente a mí me cuesta mucho abordar, porque cuando hay violencia contra los niños es realmente vejaciones de toda clase, ¿no? Hacia un niño. Son temas muy difíciles de abordar. Pero estas progenitores, estas personas, estas asesinas, que tuvieron también su condena, a la semana uno se enteró que ocurrieron casos muy similares, incluso de una bebé. Entonces uno dice, pone el ejemplo de la pena máxima, van a estar toda su vida en la cárcel, y los casos de abuso y violencia siguen ocurriendo. Entonces hay cuestiones, la violencia en la sociedad, la violencia en la juventud, no se soluciona con el Código Penal. Tenemos que prevenir para que no ocurra, para que no haya más Fernandos y para que no haya más estas situaciones y no celebrar que un grupo de jóvenes vayan a la cárcel de por vida. Porque la verdad que yo, sinceramente, es algo triste, me parece algo triste. Si se lo merecen o no, bueno, está el fallo tiene sus fundamentos. Esto no es, esta sentencia no está firme, ¿qué quiere decir? Que se puede apelar, las partes van a apelar, seguramente van a apelar los dos. La defensa, bueno, con Burlando, la defensa con Tomei, me parece que algunos van a cambiar de abogado, eso bueno, es indistinto, pero pueden apelar el fallo a casación y después pueden ir a la corte. O sea que esta perpetua puede llegar a ser reducida. Y bueno, y Burlando, como abogado de los damnificados, puede también apelar porque él considera que a los otros 3 que le dieron 15 años le corresponde la perpetua. Se puede apelar, todavía no está firme. Ahora, el tema es eso, inculcar a la gente y que se pudran en la cárcel. Y eso lo escuché en muchos medios, que se pudran en la cárcel. O sea, nadie tiene que ir a una cárcel a pudrirse. En la cárcel se va a cumplir una condena porque se hizo un daño a la sociedad. Y por eso cuando alguien hace un daño a la sociedad, se tiene que apartar a esa persona para que no vuelva a cometer otro daño. Es una cuestión de prevención, para que esa persona no vuelva a cometer un daño, porque sería peligroso que un homicida, que un abusador estén entre nosotros. Entonces se lo aparta y se lo priva de su libertad. Y a su vez también, para que esa persona, porque lo dice nuestra propia Constitución, se reinserte en la sociedad. Y uno piensa, y esto es un debate filosófico, lleva mucho más... un tiempo mucho más extenso de lo que puede durar este programa, pero sí para dejarles a ustedes la inquietud del otro lado, ¿no? Si realmente nosotros pensamos en la reinserción social, por ejemplo, de estos de los rugbyers, ¿no? Si nosotros pensamos en que se podrían llegar a reinsertar en la sociedad, si les hacemos salir de la cárcel a los 70 años o nunca, porque ahora vamos a hablar también de las distintas interpretaciones que tiene la prisión perpetua, entonces en sí le estamos dando como una pena de muerte, no los estamos, porque ¿qué se van a reinsertar en la sociedad cuando tengan 70 años? Está bien, cometieron un delito, un delito gravísimo, porque el homicidio, la vida es el principal bien a proteger, es un delito gravísimo. Ahora, no hay posibilidad de reinserción, es la perpetua o perpetua. Yo me quedo pensando, no tengo, por ahí a veces uno también tiene que asumir y decir, bueno, no tengo la certeza de todo, no tengo la verdad de todo, no lo sé. Y falta eso, por ahí falta eso, decir realmente, bueno, este tema, ¿y qué se hace con las asesinas de Lucio Dupuy? ¿Qué se hace? La verdad no tengo respuesta, porque son cuestiones que exceden a nuestro entendimiento, que exceden uno dice, esto no puede estar pasando, y pasa cada vez más. Ahora vamos a hablar con el doctor Abudar Abini, que es
experto en eso, porque es médico psiquiatra. O sea, el problema es cuando nosotros el hecho social, hablar desde la sociología, cuando un hecho se repite, cuando no es algo aislado, cuando no es porque casos de asesinos seriales, de brutalidades, hay un montón, está lleno en la historia. El tema es cuando esto se repite, cuando esto es una constante en la sociedad. ¿Por qué hay tantos padres que asesinan a sus hijos o que son violentos con sus hijos? ¿Por qué sucede eso? Ahí ya lo tenemos que ver como un hecho social. ¿Qué está cambiando nuestra sociedad para que esto pase más? O antes pasaba y no se decía. Son cuestiones para analizar. Ahora, la violencia en la juventud, y bueno, tenemos que ver qué pasa. Tenemos que ver en qué estamos fallando nosotros como sociedad para generar. Uno dice el odio, crímenes de odio, salían con odio, salían a matar, Y cuando yo ahora tengo más de 40 años, pero cuando yo salía a bailar, yo conocía muchos grupos de chicos que decían que su diversión era salir a agarrarse a piñas, con total naturalidad. Que les divertía, que si no se agarraban a piñas a la noche, no era una noche, no cerraban la noche. Por eso, esto pasa hace rato. No quiere decir que con eso lo naturalicemos, que esté bien y que, bueno, vale todo. Pero también en un punto, a los rabios de alguna manera se los utilizó como chivos expiatorios también. Y entonces a mí me hace ruido. A mí esas cosas, la cobertura mediática, en cómo todos los programas de Chimento concentrados en ese caso, concentrados en ese juicio. No estoy diciendo impunidad, que quede claro, no estoy diciendo impunidad. Digo, ¿qué hay atrás? Yo soy desconfiada. Cuando los medios se ponen tanto en conjunto sobre una determinada cuestión, soy desconfiada. No me quedo con... A mí particularmente me gusta ir un poco más allá. Una aclaración, porque se nos está yendo el tiempo y tenemos la entrevista, tenemos un montón de cuestiones para tratar y vamos a seguir tratando este tema. Una cuestión de la prisión, porque decían cómo es la prisión perpetua, cómo funciona, por qué en algunos lados dicen 30 años, por qué en otros lados dicen 50 años, por qué en otros lados... El tema es así, la prisión perpetua, prisión o reclusión, la diferencia no se aplica más. Antes la reclusión implicaba hacer trabajo forzado, o sea, una pena más dura la reclusión que la prisión. Ahora no, eso no existe más, es prisión perpetua. La prisión perpetua, hasta el año 2004, que fue la reforma Bloomberg, por el caso del secuestro y asesinato de Axel Bloomberg, esta reforma que impulsó su padre, se podía con 20 años, o sea, por el beneficio de la libertad condicional, una persona que tenía pena de prisión perpetua a los 20 años, con buena conducta y con determinados requisitos que cumplía, podía salir en libertad. Con esta reforma dice no, para poder acceder a la libertad condicional hacen falta 35 años de prisión cumplidos. Luego, en 2017, por otra ley, en estos casos graves de homicidio calificado, abuso sexual donde resulta la muerte de la víctima, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tortura seguida de muerte, en esos casos graves no hay posibilidad de libertad condicional, se tiene que cumplir perpetua. ¿Qué pasa? Muchos juristas, porque esto siempre tiene distintas interpretaciones, dicen que en realidad esto sería una pena de muerte encubierta, como lo estaba diciendo yo. Entonces, para algunos, se podría llegar a pedir la libertad condicional a los 50 años. ¿Por qué? Porque es el máximo esto técnicamente se llama concurso real de delitos. Si yo sumo una persona que comete distintos delitos, por ejemplo un abuso, un homicidio, un robo, si yo sumo las penas de todos esos delitos no me puede dar un tope el tope 50 años. Entonces dicen, si ese es el tope para el concurso de delitos, es el tope que tendría que estar una persona presa. Entonces con este criterio podrían salir a los 50 años. Y otros toman una norma más benévola, que son 30 años. ¿Por qué? Por una norma de derecho internacional, el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional de 1988, que impone como pena para el delito de genocidio 30 años. Y esa es la teoría que tiene Zaffaroni. Dice, no hay peor delito que el genocidio. Entonces, si a un genocidio le corresponden 30 años, un homicidio no puede tener una pena máxima efectiva de 30 años. Entonces, esa es la discusión. Lo podemos ampliar, después vamos a volcarlo en una nota para que ustedes sepan. Por eso hay tanta discusión que unos dicen 30, otros dicen 50, otros dicen no, tienen que estar de por vida. Poniendo la norma más benévola a los 30 años, saldría, por ejemplo, Máximo Thompson, que no tiene 23, saldría a los 53. Si le toca a un juez que
tenga la visión más benévola. Puede ser que le digan, no, mira, no salís. El preso que en nuestro país lleva más tiempo preso es Robledo Puig, ¿no? Un homicida serial, que él, ya a partir del año 2000 él podía pedir la libertad condicional, pero no se la concedían porque no tenía una familia para que lo contenga, y además las pericias psicológicas no le daban bien. Incluso había amenazado de muerte a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Así que bueno, él sigue preso. Pero bueno, es para pensarlo, es para pensar qué función cumplen las penas, y también tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires tenemos una superpoblación carcelaria del 116%. 116%. Y de esa gente que está presa, el 51% no tiene condena firme, o sea que están con prisión preventiva. Hay hacinamiento, hay vulneración de derechos. Nosotros naturalizamos que una persona, porque esto lo escuchamos tanto en el caso de Lucio Dupuy como en este caso de los Radler, ¿no? Que los violen, que les espera allá, que le hagan esto. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos condenando, por un lado, la brutalidad que ellos tuvieron, que los asesinos tuvieron hacia Fernando. Y nosotros estamos deseándoles la misma brutalidad. Entonces, ¿qué nos convertimos? ¿En qué nos convierte eso a nosotros? Si nosotros estamos diciendo, no, tienen que ir a su condena. Una persona que está condenada a ser privada de su libertad, no a que lo ultrajen, que lo violen, que lo torturen. Eso tiene que quedar claro. O, por ejemplo, en el caso de Abigail Páez, la asesina de Lucio Dupuy, decir, bueno, si quiere, como ella manifestó su deseo de ser hombre y de hormonizarse, bueno, que vaya a una cárcel de hombres. No. Nosotros no podemos, por más que nos resulte aberrante y nos produzca un total rechazo esa persona, que es lo que me pasa a mí, pero no se puede desear lo mismo, porque eso que nos convierte en lo mismo que nosotros estamos criticando. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Y justamente la pena es eso, la función de la pena es quitar el peligro para la sociedad, sacar ese peligro, y a la vez esa persona tratar de reinsertarla con ciertos mecanismos, estudio, talleres, trabajo. Hay ciertos mecanismos para que esa persona, ahora, si una persona, el hecho de que esté privada de su libertad implica que lo violen, implica que lo apuñalen, implica que lo torturen, implica que no le den de comer, implica que esté en condiciones de vida inhumanas, y esa persona no va a salir bien. Entonces esa persona, cuando vuelve a la sociedad, cuando por ejemplo cumple su pena, muchas veces pasa que puede salir hasta peor de lo que entró. Una persona que entra por robo y termina haciendo cosas peores. ¿Por qué? Porque en vez de el encierro constituirse una herramienta de que enmiende su error, o que trate de formarse para no volver a cometer los mismos errores, te termina generando una espiral de violencia, porque no hay control, porque esa es la realidad. Porque una persona, cuando entra en el sistema carcelario, no hay control. Es un submundo con sus propias reglas, nadie controla nada, es la realidad. Y vamos a hablarlo también con el doctor, porque él me lo comentaba, mientras estábamos preparando hablando de la entrevista, me decía, me daba explicaciones de por qué también las cárceles estaban llenas de pobres. Y es así, las cárceles están llenas de pobres. Son muchos temas para analizar, pero sí me parece que tenemos que dejar de lado lo sensacionalista, lo morboso, porque hay mucho morbo en el medio, porque la verdad que traer a presos, uno ve un youtuber tumbero y llevando a presos como grandes panelistas para... O sea, no. O sea, ya cuando vi la nota de decir que si comen esto, que si... que no se les va a ocurrir pedir un pabellón evangélico, decían. La defensa está todo su derecho de pedir que estén cerca de la familia, porque es un derecho que tienen los defendidos, que estén en una unidad penitenciaria cerca de la familia. Si son cristianos, pueden estar en un pabellón evangélico, si son cristianos, lo puede pedir. Ahora, después dependerá si hay plaza, si hay lugar, porque también hay que ver el hacinamiento también, pero son derechos que tiene toda persona privada de su libertad. Y se tiene que entender, y es así. Y está bien que las cosas funcionen así, porque ya como sociedades nosotros pasamos el estadio de la venganza. Antes, ¿cómo se determinaba que una persona era culpable o inocente? Tenía que poner la mano en aceite, se lo tiraba, se lo ahogaba, cuando alguien era culpable se lo quemaba vivo, sin pruebas. O sea, si vamos a volver a eso, me parece que estamos mal. Y hay que tener cuidado que los mismos medios no nos influyan a nosotros para terminar pidiendo mano dura, para terminar que muchos políticamente se benefician también de estos discursos punitivistas.
que se beneficien políticamente. Por eso pasamos las estrategias de manipulación de Chomsky leídas por Aliberti al principio del programa. Todo tiene un porqué. Pero bueno, son las 10 de la mañana, así que ya nos tenemos que ir, porque ya tenemos la entrevista en el próximo bloque. Quédense ahí.